Hola mis hermanos, bienvenidos nuevamente a mi canal Corazón en Llamas. Les habla su hermano Robinson Gómez y seguimos con nuestra serie Héroes del Reino. Y hoy seguimos con otro héroe nombrado en Hebreos 11. Este héroe también nos va a enseñar muchas cosas. Este personaje es muy nombrado, ¿no? En las escrituras de él sí tenemos muchísimo a comparación de otros. Y esperemos que sea de edificación para nosotros y que el Señor nos enseñe, nos guíe y nos ayude en todas las cosas para cada día tomar ejemplo, ser imitadores de Cristo, de estos personajes que nos dejó como tipos, también como enseñanzas que Él nos deja en su palabra. Y seguimos con el nombrado Abraham. Dice Hebreos 11:8, por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y este es nuestro siguiente héroe, Abraham. Muchos lo llaman el padre de la fe, muchos lo llaman, es un patriarca, es llamado el patriarca. Y quiero que pensemos hoy en Abraham. Y como título coloqué, Abraham siguió a Dios. Porque el texto comienza diciendo, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir. Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Entonces vemos acá Abraham, un hombre que siguió al Señor, un hombre llamado por el Señor, un hombre que a pesar de todos sus defectos, él sigue al Señor. Entonces vemos que Abraham siguió al Señor. En primer lugar, quiero que miremos cómo lo siguió. Lo siguió cuando salió obedeciendo y confiando en Dios. Así siguió Dios a Abraham, cuando salió obedeciendo. Porque el texto nos dice que obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Entonces lo primero que vemos es que Abraham sale. Dice Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Vete. Es como el primer mandamiento, la primera orden que le da el Señor. Vete de tu tierra. Y Abraham obedece fielmente ese llamado. Él sigue cuando sale obedeciendo y confiando en Dios. Ahora, vayamos un poquito al contexto. Estamos en Génesis 12 y recordemos que en Génesis 11 está la Torre de Babel. ¿Qué estaba pasando en la Torre de Babel? Se habían unido, habían creado su imperio, todos unidos, pero eso estaba lleno de idolatría, lleno de paganismo, lleno de brujería, lleno de todo. ¿Por qué querían llegar al cielo? Ganándose el favor de Dios, inventándose ídolos, en fin, hay mucho. Yo no solamente quiero, así como parafrasear el contexto histórico que estamos viviendo. Entonces, es un lugar que inclusive Dios desciende para confundirlos, para que no sigan en sus propósitos. Se han obstinado a hacer una torre para llegar al cielo, para llegar a Dios, pero por sus propios medios. Volvemos a lo mismo casi. El hombre queriendo llegar a Dios por sus propios medios y por sus propias obras, por su propio corazón, por así decirlo. Y vemos que aquí Dios llama a un hombre. ¿De dónde lo llama? De esa idolatría, de ese paganismo, de ese mundo lleno de ídolos. Por eso Dios le dice que salga, vete. Cuando una persona conoce al Señor,
Cuando una persona es salvado por el Señor, comienza a manifestar obediencia, comienza a seguir al Señor. Y aquí vemos un hombre que por fe va a salir, inclusive dejando su familia, inclusive dejando todo eso. Pero ¿qué le está diciendo Dios? Deje todos los ídolos y hágale. Pocas palabras, sígame. Deja todo eso y sígueme. Y eso me habla de que cuando Dios nos dice, o que lo llevamos a seguir, Él nos está diciendo, dejen los ídolos y sígame. Dejen el mundo y sígame. ¿Por qué? Porque no podemos estar alrededor del paganismo, de la idolatría, del mundo y Dios. No podemos estar en ambos lados, por así decirlo. Dice la Escritura, 1 Juan 2, 15, 18. No amen a este mundo, ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico y un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Entonces, cuando Dios nos salva, Dios nos saca de ese mundo. Pero aquí vemos a un hombre que le dice, vete, deja todo eso. Deja esos ídolos. Deja todo lo que tienes y sígueme. Es por fe. Aquí hay un llamado. Y todos tenemos un llamado. Dios nos ha llamado a algo al reino de Dios. No podemos decir, no sé qué hacer. Eso es mentira. Porque Dios nos ha llamado. Dios tiene un propósito. Y noten que el texto después dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y te engrandeceré, y tu nombre será de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y te maldeciré a los que te maldicieren y serán benditas en todas las naciones de la tierra. Solo quiero sacar los principios. Mire, cuando Dios nos saca algo, Dios nos da una promesa. Todos tenemos un propósito, un llamado, pero Dios nos dice, vete de tu tierra, vete de tu idolatría, vete de este mundo pagano, sígueme, como por fe. Y Abraham obedece, lo hace por fe, él sigue al Señor. Él obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia. O sea, él tenía una promesa. Dios le da una promesa y le dice, vete. Y salió sin saber a dónde iba. Iba por fe. Obedeció. Le siguió obedientemente. Tal vez no la entendía como muchos de nosotros. Todos tenemos un llamado, pero muchas veces no sabemos a qué nos ha llamado Dios. Pero Dios nos dice, vete. Deja los ídolos. ¿Cuál es tu ídolo? Muchas veces tenemos ídolos y no podemos estar en el mundo mezclados con toda la idolatría, el paganismo que hay y olvidando que tenemos una promesa, tenemos una herencia en el reino. Dios nos ha llamado a una herencia. Miren lo que dice Josué 24:15. Pero si no quieren servir al Señor, elijan hoy a quién van a servir, si a los dioses, a los que sus antepasados servían a las orillas del Éufrates, o a los dioses de los amorreos que viven en esta tierra. Por mi parte y mi familia y yo serviremos al Señor. Note que no es que nos vayamos, qué sé yo, a una colina, no. Vamos a seguir en el mundo, pero lo que Dios nos está diciendo es, como dice acá, no sirvan a los dioses que servían sus familiares. No sirvan a los ídolos que tenía su papá o su mamá. No sirvan a los ídolos que tenían atrás. Sírvanme a mí. No sirvan a los ídolos que están viendo ahorita. Porque estamos en un mundo lleno de idolatría. Pero el hombre del reino, el que es como Abraham, va a seguir al Señor. Y aquí noten que aquí hay una decisión. Dios nos manda a tomar una decisión. Elijan hoy. O idolatría o el Dios vivo y verdadero. No, el Dios vivo y verdadero, pero también mi ídolo. A mí me preocupa muchas veces cuando escucho hombres que dicen, no, mi hermano, yo batallo tanto con esto y no puedo dejarlo. Yo entiendo que todos batallamos y entiendo que tenemos una naturaleza, pero me preocupa cuando comenzamos a excusarnos en las luchas. Porque si Dios ya te mostró tu ídolo, lo que te está diciendo es derríbalo, vete, déjalo. Y muchas veces nos excusamos, es que es mi lucha. No, Dios ya te mostró un ídolo. El problema es que no te has arrepentido. No has derribado ese ídolo. Porque Dios te llama a que confíes en Él.
a que mires que tienes un propósito, que hay un llamado. Pero Dios te dice, deja tu ídolo, deja ese ídolo, el fútbol, el Xbox, el celular. Ah, es que yo lucho con el celular. No, Dios ya te mostró que ese es tu ídolo. No has querido dejarlo. No has querido seguir al Señor con obediencia, en fe. No has querido confiar en Él. Y por eso no estás confundido en la promesa. Porque tenemos una herencia, un destino. Claro, la vida eterna. Pero aún aquí Dios nos ha llamado a servirle. Con un propósito, con una herencia, con un destino. Y la herencia es Cristo. Tenemos a Cristo y Dios nos llama, sirvan a hoy, elijan. O los dioses que tenían antes, o los que ven ahorita, o Cristo. Y Dios nos llama a servir a Cristo. Así como dijo Josué, en mi casa yo serviremos. Y es una decisión que debemos tomar los hombres del reino. Yo dejaré todo, Señor, y te voy a seguir. Por fe. Porque tú me has llamado. Porque yo soy tu hijo. Porque tú quieres que sea un varón del reino, un hombre de Dios. Pero hay veces estamos más en la idolatría, más en la filosofía de este mundo, más en la mundanidad que en la santidad, que en el reino de Dios, que en la voluntad del Señor, que en su palabra, en su obediencia a su palabra. Y no le estamos siguiendo ni confiadamente ni obedeciendo. Porque Abraham le siguió cuando salió obedeciendo. Él salió. Dios te quiere sacar de toda esa idolatría, de toda esa mundanalidad. Él quiere transformar nuestra manera de pensar, como dice Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. No conocemos muchas veces la voluntad del Señor. ¿Saben por qué? Porque estamos entre la idolatría, el paganismo y Dios. En vez de tomar una decisión, no, yo voy a seguir al Señor, el Señor me llamó, no entiendo, no sé para dónde voy, pero por fe lo voy a hacer, voy a salir de mi parentela, de mi idolatría, de mi paganismo, porque yo voy a servir al Señor. Que los otros adoren sus ídolos, pero yo serviré al Señor que me salvó, que me llamó, que me redimió, que derramó su sangre por mí. A ese yo serviré. Por fe Abraham salió y por fe debemos salir nosotros de nuestro, ¿cómo se dice? Como conformismo, como como donde estamos encerrados en esa idolatría, porque muchas veces estamos ahí y no entendemos que tenemos una herencia, un propósito en el reino de Dios. En segundo lugar, Abraham siguió a Dios, lo siguió viviendo como extranjero y peregrino. Él lo siguió de esta manera. Él dejó todo lo que conocía, pero él eligió vivir en tierra extraña. Porque en Hebreos 11 dice, por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Él habitó como un extranjero. O sea, él no se aferró a este mundo. Él no dijo, voy a construir aquí como Nimrod, ¿no? De paganismo. Vamos a hacer esto, vamos a construir nuestro imperio, nuestra torre. No, él dijo, yo estoy acá, yo voy a obedecer al Señor. Pero noten que él habitó como un extranjero, haciendo tiendas, habitando en tiendas. O sea, Dios lo movía. Dios le decía, estés acá, y él se estaba y lo iba a mover. O sea, ¿eso de qué me habla? Que él tuvo paciencia. Él moró esperando con paciencia. Él no había recibido la promesa, la tierra prometida, pero él moró con paciencia. Y eso nos llama al Señor a tener paciencia. Eso es un extranjero y un peregrino, que no estamos en este mundo, que no nos aferramos a este mundo, pero para saber nuestro propósito, nuestro llamado, muchas veces necesitamos paciencia. ¿Por qué? Porque en este peregrinaje, en este llamado, en este salir, no entendemos muchas veces a qué el Señor nos ha llamado en sus reinos. Y muchas veces vienen tormentas.
Y muchas veces viene el afán, el estrés, el acelere, como decimos. Y cada día en este mundo vivimos en un mundo acelerado por el consumismo, por el estrés, la enfermedad del siglo XXI. Y cuando estamos con esa impaciencia, no entendemos el rumbo, pero si esperamos confiadamente como Abraham esperaba, no entendía. Es más, vemos sus defectos, él se aceleró muchas veces, mintió, muchas veces quería ayudarle a Dios, pero no, Dios nos manda a estar como peregrinos y extranjeros, estar aquí, pero no amoldeándonos a este mundo, sino eh, al contrario, yo soy de el reino de Dios, yo estoy acá aunque vengan tormentas. Miren, es fácil cuando uno quiere llegar a un lugar y todo está facilito, ¿no? Yo cuando yo me transporto en moto, a veces hay trancones y ahorita me tienen trabajando en un lugar lejos y hace unos días iba en moto y ya llegando al trabajo había un trancón, mejor dicho, ni en moto podíamos pasar. Claro, uno se impacienta más porque está cerca, ¿no? Ya está muy cerca y comienzan a impacientarse. Y ya venía un aguacero. Yo decía, no, nos vamos a mojar y no se movía nada. Entonces, el afán y el estrés muchas veces nos hacen perder de vista la promesa o nos hacen olvidar que Dios tiene un propósito y un llamado para nosotros en su reino. Ya lo he dicho muchas veces como padres, esposos, diáconos, pastores, predicadores, qué sé yo. Pero lo importante es seguir al Señor obedeciendo y seguirlo viviendo como un extranjero y peregrino. ¿Por qué? Porque en este peregrinaje Dios está preparando la promesa y Dios nos está preparando para recibir la promesa. Entiéndase un llamado, entiéndase un propósito. O sea, yo no creo y no, cuando un hombre dice, es que no sé qué hacer en la iglesia, es que no sé cómo servir en el reino de Dios. Trabajo es lo que hay en el reino de Dios, y no pregúntenle a Noé. Trabajo es lo que hay trabajo en el reino de Dios. Y cuando caminamos como peregrinos extranjeros, debemos estar pensando en el reino. Vean lo que dice Primera de Pedro 2, 11, 12. Estimados hermanos, ustedes son como exiliados y refugiados en esta sociedad. Por eso les ruego que luchen para no complacer los deseos humanos que van en contra de su nueva vida. Ustedes viven rodeados de gente que no cree. Y tal vez ellos digan, ustedes están mal, hacen el mal. Sin embargo, si ustedes llevan una vida honesta, ellos verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día que Él venga a juzgar a todos. Entonces, ¿qué me dice la Escritura? Que vivimos en gente rodeada, que no creen, que hacen el mal. Entonces un extranjero y un peregrino no está pensando como el mundo piensa, no está amando el sistema de este mundo, no está amando el pensamiento de este mundo, al contrario, es luz en este mundo, es sal en este mundo. Eso me habla de mentalidad de reino. Yo pienso conforme a la voluntad del Señor. Pero es paciencia, hermanos. Hay veces Dios está preparándonos para servirle. O sea, todo comienza con un proceso. Por eso muchos llegamos, comenzamos a discipularnos, a aprender, después a enseñar. Pero Dios comienza a trabajar en nosotros. Y hay tormentas, y hay impaciencia. Pero Dios nos llama a ser pacientes porque hay una promesa para nosotros. Y esa paciencia requiere confianza. Por la fe, Abraham moró como peregrino y extranjero, esperando, viviendo en tiendas. Y nosotros debemos vivir así, como en tiendas. Este mundo no es de nosotros. O sea, nosotros no somos de este mundo, perdón. No estamos aferrados en ese mundo. Así como Cristo, mi reino no es de este mundo. Nosotros tampoco somos de este mundo. En ese sentido, caminamos como un peregrinaje. No aferrados a lo que este mundo ofrece, batallando contra esos deseos, porque la carne sí es de este mundo, la carne es de abajo, así como dicen, nosotros somos de arriba, y así debemos caminar cada día, con paciencia y esperando la promesa, ese propósito que Dios tiene para nosotros. Yo sé que son grandes cosas para cada uno de nosotros, pero hay veces no las vemos, no las entendemos y nos confundimos y comenzamos
a desesperarnos, a impacientarnos. Viene el aguacero, no me puedo mover, estoy ahí cerquita y no la puedo tener. Y es como Dios diciendo, todavía no, lo estoy preparando para que me sirvan. Lo estoy, lo estoy, estoy preparando su corazón, estoy tratando su carácter, estoy trabajando porque va a recibir una promesa. Porque si se la entrego así, no la va a poder recibir bien o no la va a valorar bien, por así decirlo. Y por eso Dios nos comienza a madurar como peregrinos y extranjeros y nos dará ese propósito y nos aclarará el propósito a lo que nos ha llamado. Porque muchas veces no entendemos y nos impacientamos y damos es como vueltas. Pero ya cuando nos alineamos en la voluntad del Señor, comenzamos a comprender y el Espíritu Santo comienza a mostrarnos, a eso te llamé, para esto vas a servir. Y uno mira ese peregrinaje y dice, el Señor me estaba tratando, el Señor me estaba enseñando, el Señor me estaba preparando para recibir a lo que me había llamado. Y Cristo nos ha llamado para servirle en el reino de Dios. En tercer lugar, Abraham siguió a Dios, lo siguió mirando a la promesa. En primer lugar, lo siguió cuando salió obedeciendo y confiando en Dios. En segundo lugar, lo siguió viviendo como extranjero y peregrino. Y en tercer lugar, lo siguió mirando a la promesa. Él tenía puesta su mirada. Él sabía, por la fe, dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él tenía puesta la mirada hacia la eternidad. Él miraba hacia adelante. Él miraba hacia donde él iba, no miraba donde había estado. ¿Ve? Él siempre estaba mirando hacia Cristo, hacia la eternidad. Dios me llamó al reino, yo seguiré hacia adelante. Él no miraba hacia donde había estado, hacia el mundo pagano, como el pueblo de Israel. Ay, mejor nos hubiéramos devuelto a Egipto. Ay, mejor nos hubiéramos quedado allá. No, él estaba confiado en el Señor, mirando al Señor y diciendo, Dios me llamó, y no miraba hacia atrás. No miraba hacia atrás como la mujer de Lot. Al contrario, él miraba hacia adelante. Él miraba hacia la eternidad. Él sabía que Dios tenía una promesa aún más grande. Tenemos promesas acá de servicio, de propósito, pero tenemos una promesa eterna, cielos nuevos y tierra nueva. Y él caminaba como en esa promesa, no como el pueblo de Israel, que todavía su corazón estaba en Egipto. No, él tenía su corazón en Cristo, confiaba en Cristo, iba hacia adelante, confiando hacia el Señor. En pocas palabras, él miraba hacia el cielo. Él miraba hacia arriba y decía, hay una promesa, Dios me ha llamado. Y cuando nosotros miramos hacia el cielo, vamos a vivir mejor en la tierra. Vamos a vivir mejor acá en esta tierra. Porque muchos de nosotros vamos con la cabeza agachada, mirando hacia la tierra, mirando hacia, ay, no tengo nada que hacer, no, Dios te llamó a algo. Y debes confiar en Él, que el Señor te llamó, Él quiere que decidas. Tal vez sea un proceso donde estés, o tal vez estés en los ídolos. Dios te irá mostrando. Pero cuando miramos al cielo, miramos al reino de Dios y viviremos mejor en esta tierra. Y eso no es algo etéreo, algo así, no. Es algo tangible, o sea, en el sentido de que yo miro hacia el cielo, yo voy a vivir mejor en la tierra bajo la voluntad del Señor, bajo sus preceptos, sus propósitos, bajo su palabra, para vivir mejor en la tierra, pero mirando a la promesa. Algo que me llama la atención de estos hombres que hemos visto, de Abel, Enoc, Noé, todos tenían comunión con el Señor. Inclusive Abraham es llamado amigo de Dios. Enoc tenía comunión íntima, dice una versión. Era íntimo de Dios. Noé también. Cuando dice caminó con Dios, Enoc habla de una intimidad. Y estos hombres tenían comunión con el Señor. Tenían esa relación con el Señor. Y por eso no estaban aferrados a este mundo. A pesar de todo lo que venía, a pesar de que se confundían, a pesar de que habían esas tormentas, ellos seguían
comunión. Y la comunión nos ayuda a descansar en el Señor, a descansar en sus brazos, a descansar en lo que Él tiene. Y quiero que también quede claro que el Señor nos va a enseñar, lo importante no es la promesa, lo importante no es el propósito, lo importante es que me conozcan. Y eso es lo importante, conocer a Cristo, conocer la eternidad, conocer hacia dónde vamos, hacia dónde nos ha llamado el Señor, porque el Señor nos ha llamado a servirle. Entonces, porque a veces cambiamos el propósito por conocer a Cristo. Y yo entiendo que somos llamados a servirle con un propósito, o tenemos un propósito, pero no podemos mirar tanto el propósito para que me entiendan, sino mirar al Señor, confiando en el Señor, teniendo comunión en el Señor, así como Abraham lo hizo. Un hombre imperfecto que falló, que mintió, que se equivocó, que se aceleró, que quiso ayudarle a Dios, como les decía, pero aún así Abraham siguió a Dios cuando salió, viviendo y mirando a la promesa, a lo que venía para él, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, mis hermanos, que el Señor nos ayude a vivir para el Señor, a ser como Abraham, a seguir al Señor, a dejar nuestros ídolos, nuestra idolatría, nuestro paganismo y vivir para el Dios vivo y verdadero, por aquel que nos redimió, nos lavó con su sangre, nos perdonó y nos llamó. Este es el que debemos conocer cada día. Cada día debemos conocer y decirle, Señor, venga a tu reino, hágase tu voluntad, Señor. Yo quiero vivir para ti, hacer tu voluntad, hacer lo que tú me has mandado, conocer a Cristo cada día. Y así cumpliremos nuestro propósito. Dios nos ha llamado con un propósito. Amén. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por habernos llamado, por habernos perdonado, salvado, Señor. Ayúdanos, Señor. Nuestro corazón muchas veces quiere hacer ídolos, quiere adorar a otros ídolos, Señor. Quiere volver muchas veces al paganismo, Señor. Ayúdanos a vivir para ti, a seguirte, Señor. A seguirte en obediencia, confiando en ti. A seguirte viviendo como extranjero y peregrino. A seguirte mirando a la eternidad, mirando a Cristo, mirando la gran promesa que es vida eterna, Señor. Gracias te damos, Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén.